Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que rodea a nuestros queridos famosos turcos. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí hoy, porque tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a interesar, y mucho. Prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman, sí, el mismísimo, y de unas declaraciones que han incendiado las redes sociales. El título lo dice todo, Can Yaman explota. ¿Y qué tiene que ver Demet Özdemir en todo esto? Pues agárrense porque la cosa se pone jugosa. Vamos a analizar a fondo qué dijo Can sobre Demet como esposa, o más bien, lo que se ha interpretado que dijo, porque ya sabemos cómo es el mundo del internet y cómo un pequeño comentario puede convertirse en una bola de nieve gigante. Pero antes de que nos sumerjamos en este drama, como siempre, les pido de favor que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se imaginan lo mucho que nos ayudan al hacerlo, y además, no se perderán ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Así que ya saben, denle clic al botoncito rojo y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido tema de conversación. Desde que protagonizaron la exitosa serie Erkenci Kuş, Pájaro Soñador, la química entre ellos fue innegable. La serie fue un fenómeno mundial y los fanáticos, por supuesto, querían que su amor trascendiera la pantalla. Y si bien hubo rumores, indicios y hasta fotografías que alimentaron esa esperanza, la verdad es que nunca se confirmó una relación romántica entre ellos. Pero el interés del público nunca disminuyó. Años después del final de Erkenci Kuş, los fanáticos siguen especulando, analizando cada interacción entre ellos, y buscando pistas sobre una posible reconciliación. Y ahora, con estas supuestas declaraciones explosivas de Can Yaman, la llama se ha reavivado con más fuerza que nunca. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo Can Yaman? Aquí es donde la cosa se pone un poco más complicada. Porque la verdad es que no hay un vídeo o una declaración textual donde Can Yaman diga explícitamente algo negativo sobre Demet Özdemir como esposa. Lo que ha circulado son interpretaciones, transcripciones de entrevistas y comentarios sacados de contexto. La controversia parece surgir de una entrevista reciente en la que Can Yaman fue preguntado sobre sus relaciones pasadas y sobre qué busca en una pareja. Según algunas fuentes, Can habría respondido de manera ambigua, mencionando la importancia de la compatibilidad, la confianza y la estabilidad en una relación a largo plazo. Hasta ahí, todo normal. Pero luego, al parecer, el entrevistador le preguntó específicamente sobre Demet Özdemir, preguntándole si la veía como material para matrimonio. Y aquí es donde las versiones difieren. Algunas fuentes afirman que Can respondió con evasivas, diciendo algo así como: Demet es una gran amiga y una excelente profesional, pero prefiero no hablar de mi vida personal. Otros aseguran que Can fue un poco más directo, diciendo algo como: Demet es una mujer maravillosa, pero tenemos prioridades diferentes en este momento de nuestras vidas. Y es precisamente esta última versión la que ha generado toda la polémica. Porque muchos fanáticos han interpretado esta frase como un rechazo implícito, como si Can estuviera diciendo que Demet no cumple con sus expectativas como esposa. Algunos incluso han ido más allá, acusando a Can de ser arrogante y machista, al insinuar que Demet no es lo suficientemente buena para él. Por supuesto, la reacción de los fanáticos de Demet no se hizo esperar. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a la actriz, y de críticas hacia Can. Muchos acusaron al actor de ser desagradecido, recordando que fue gracias a Demet y a su química en Erkenci Kuş que alcanzó la fama internacional. Se desataron verdaderas batallas campales en Twitter, Instagram y Facebook, con hashtags como #Demet es perfecta y #Can Yaman desagradecido trending topics durante horas. Los fans, armados con capturas de pantalla, GIFs y hasta memes, defendían a capa y espada a su ídolo, acusando a Can de alimentar la narrativa de mujer trofeo, y de ser insensible a la situación personal de Demet, que recientemente había pasado por un divorcio muy mediático. Pero también hay que ser justos y analizar la situación con objetividad. En primer lugar, como ya dije, no hay una confirmación oficial de que Can Yaman haya dicho exactamente esas palabras. Es posible que la frase haya sido sacada de contexto, o incluso que haya sido inventada por algún medio sensacionalista. En un mundo donde el clickbait es el rey, no sería la primera vez que una declaración se tergiversa para generar controversia y aumentar el tráfico en una página web. De hecho, algunos medios turcos ya han sido señalados en el pasado por inventar
Noticias y difundir rumores falsos sobre los famosos. En segundo lugar, incluso si Khan dijo algo similar, no necesariamente significa que esté criticando a Demet. Simplemente podría estar expresando que no se ve a sí mismo en una relación romántica con ella en este momento. Y eso no tiene nada de malo. Cada persona tiene derecho a elegir a su pareja, y a tener sus propias prioridades y preferencias. La idea de que dos personas que tienen química en pantalla automáticamente deben estar juntas en la vida real es, en el mejor de los casos, infantil y, en el peor, invasiva. Además, hay que recordar que tanto Khan Yaman como Demet Özdemir son personas muy reservadas en cuanto a su vida personal. Rara vez hablan de sus relaciones, y prefieren mantener su vida amorosa alejada de los focos. Por lo tanto, es poco probable que alguno de los dos haga comentarios explícitos sobre su relación, o sobre sus sentimientos mutuos. Su hermetismo, lejos de ser una señal de desprecio hacia el público, es una forma de proteger su intimidad en un mundo donde cada aspecto de su vida es escudriñado y analizado hasta el más mínimo detalle. Entonces, ¿por qué tanta polémica? Creo que la clave está en la enorme popularidad de Erken Cikus, y en la esperanza de los fanáticos de que Khan y Demet sean pareja en la vida real. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y muchos creen que esa química era un reflejo de algo más profundo. Erken Cikus no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural que conectó con millones de personas alrededor del mundo. La historia de amor de Sanemi Khan, llena de pasión, humor y drama, resonó profundamente en el corazón de los espectadores, que se enamoraron de la pareja y anhelaban que su amor se hiciera realidad fuera de la pantalla. Pero la verdad es que la vida real no es como una serie de televisión. Las relaciones son complejas y a veces, por mucho que dos personas se gusten, simplemente no están destinadas a estar juntas. Y eso no significa que haya algo malo con ninguno de los dos. Simplemente significa que tienen caminos diferentes, y que buscan cosas diferentes en la vida. Las dinámicas en el set de grabación, las presiones de la fama y las expectativas del público pueden crear una ilusión de intimidad que no necesariamente se traduce en una compatibilidad real fuera de la pantalla. Ahora vamos a analizar un poco el contexto de estas declaraciones, o supuestas declaraciones. Khan Yaman ha estado bastante ocupado últimamente con proyectos en Italia y en otros países. Ha estado trabajando arduamente para consolidar su carrera internacional, y es posible que no tenga tiempo para una relación seria en este momento. Khan se ha convertido en una figura prominente en el panorama del entretenimiento italiano, participando en series de televisión, comerciales y campañas publicitarias. Su agenda está repleta de compromisos profesionales, lo que le deja poco espacio para el descanso y mucho menos para una relación sentimental estable. Demet Özdemir, por su parte, también está enfocada en su carrera. Ha protagonizado varias series exitosas en los últimos años, y se ha convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. Además, se casó recientemente con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente, este matrimonio llegó a su fin hace poco. El divorcio de Demet fue un duro golpe para la actriz, que siempre se ha mostrado muy vulnerable y cercana a sus fans. El proceso fue especialmente doloroso debido a la constante presión mediática y al escrutinio público al que fue sometida. Por lo tanto, es comprensible que ambos estén concentrados en sus proyectos profesionales, y que no tengan tiempo ni energía para una relación romántica. Y eso no significa que no se quieran o que no se respeten mutuamente. Simplemente significa que tienen prioridades diferentes en este momento de sus vidas. La vida de un actor de renombre es exigente y requiere una gran dedicación y sacrificio. Mantener una relación amorosa estable en estas circunstancias puede ser un desafío considerable, especialmente cuando ambos miembros de la pareja están igualmente comprometidos con sus carreras. En conclusión, creo que toda esta polémica es una tormenta en un vaso de agua. No hay pruebas concretas de que Khan Yaman haya dicho algo negativo sobre Demet Özdemir como esposa. Lo que hay son interpretaciones, especulaciones y comentarios sacados de contexto. Es crucial recordar que la información que circula en las redes sociales y en los medios de comunicación no siempre es precisa ni imparcial. Es importante verificar las fuentes, analizar la información con sentido crítico y evitar caer en la trampa de la desinformación y la manipulación. Y aunque entiendo la decepción de los fanáticos que esperaban que Khan y Demet fueran pareja, creo que es importante respetar su privacidad y su decisión de no estar juntos. Ambos son profesionales talentosos y exitosos, y merecen ser felices, ya sea juntos o por separado. El Derek.
La privacidad es un derecho fundamental que debe ser respetado por todos, incluidos los medios de comunicación y los fans. Los famosos son personas como cualquier otra y merecen tener la libertad de vivir sus vidas sin ser constantemente juzgados y criticados. Así que en lugar de alimentar el drama y las especulaciones, creo que deberíamos enfocarnos en apoyar sus carreras y en celebrar sus logros. Al final del día, lo más importante es que sean felices y que sigan haciendo lo que aman. El talento de Khan y de Met es innegable y su contribución al mundo del entretenimiento es invaluable. En lugar de centrarnos en su vida personal, deberíamos apreciar su trabajo y apoyarlos en sus futuros proyectos. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado el análisis de este tema tan controversial. Como siempre, les agradezco muchísimo por su tiempo y por su apoyo. Ahora, me gustaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Creen que Can Yaman dijo algo negativo sobre Demet Özdemir? ¿O creen que todo es un malentendido? Déjenme sus comentarios abajo y no olviden compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que también den su opinión. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su suscripción nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, denle clic al botoncito rojo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Además, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Tenemos contenido exclusivo que no querrán perderse. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. No olviden que la verdad siempre sale a la luz, y que lo más importante es mantener una actitud positiva y apoyar a nuestros ídolos en todo momento. Hasta la próxima.